Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta segunda mesa panel de las jornadas a 50 años del Tucumanazo. Y bueno, queremos agradecerle a los expositores y expositoras de esta tarde, que, bueno, como el título de la mesa lo indica, son historiadores que se han especializado en el estudio de los 70 y en particular han analizado los conflictos obreros estudiantiles, en Tucumanazo en particular, y son historiadores e historiadoras con unas trayectorias largas y sólidas, los tres pertenecientes al CONICET. Y eh, bueno, para presentarlos en el orden en el que van a desarrollarse las exposiciones, voy a comenzar presentando a la doctora Silvia Nassif, del Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat, INTEP, que es un instituto muy nuevo del CONICET, formado acá en Tucumán, de codependencia entre la Universidad Nacional de Tucumán, las facultades de Filosofía y Letras, Arquitectura y Derecho, y el CONICET. Luego va a continuar el doctor Emilio Krenzel, del Instituto de Investigación Gino Germani y CONICET, dependiente del CONICET. Y la tercera exposición va a estar a cargo de la doctora Isabela Cose, del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género, CONICET. Así que, bueno, sin más, y bueno, por supuesto, una vez más por toda su excelente disposición, a pesar de sus apretadas agendas y por su generosidad en darnos su tiempo. Eh, Les doy la palabra y comenzamos con esta mesa panel. Muchas gracias. Bueno, comienzo directamente. Bueno, primero agradecerle muchísima la invitación. La verdad que justo estos 50 años nos toca en pandemia, y la verdad que cuando empezamos a pensar estas conmemoraciones hace un año, estábamos pensando, no sé si se escucha, hay una ambulancia, pero bueno, son cosas de la virtualidad. Escucho bien. Sí. Bueno, entonces les decía que cuando nosotros comenzamos a pensar las conmemoraciones, nos imaginábamos otra cosa, en las calles, trabajadores, estudiantes, bueno, conmemorando los 50 años. Pero bueno, la verdad que estamos atravesando esta pandemia, esta crisis, y por lo menos es una muy buena iniciativa lo que han organizado los compañeros de la Facultad de Artes. Aprovecho para agradecer a la decana de la facultad, a Estela Noli, y también a Luis Gonzalo Ejal. Al mismo tiempo, les digo que me han dicho que el panel duraba entre 20 y 25 minutos para cada expositor, y voy a intentar respetar a rajatabla ese criterio. Y en ese sentido, para mí también es una alegría muy grande compartir este panel con Isabela Cose y con Emilio Krenzel. Emilio Krenzel, que justamente es uno de los, digamos, el primer investigador que tomó en sus manos la investigación del Tucumanazo a fines de la década del 80, que tiene un gran mérito por ser el primero, por los aportes que hace, y al mismo tiempo en ese contexto tan complejo como fines de los 80. Y muchos de nosotros nos hemos nutrido, nos hemos apoyado en sus investigaciones. Así que por eso para mí es una gran alegría. Como también me toca ser primera, primero mínimamente, para quienes no conocen qué fueron los tucumanazos, mínimamente decirles que justamente este tucumanazo de 1970 está dentro de lo que sería la dictadura de la Revolución Argentina, en particular bajo el turno dictatorial de Roberto Levingston, y ocurrió principalmente como epicentro en San Miguel de Tucumán. Empezó en la zona del comedor universitario, en ese momento en la calle Muñecas al 600, y a partir de ahí una propagación a distintos lugares de la provincia, llegando a más o menos, según también las estimaciones de Emilio, entre 64 y 90 manzanas, con una participación de casi 20.000 personas en estas manifestaciones. Duró del 10 al 13 de noviembre,
en el que se vieron distintos métodos de acción directa, con la ocupación de esas zonas con barricadas, y un fuerte proceso represivo comandado, digamos, por el genocida, que en ese momento, bueno, el genocida Videla. Concluye finalmente con la renuncia del interventor de la universidad, Rafael Paz, y también meses después tiene que renunciar el interventor de la provincia, Carlos Imbó, en febrero del 71. Para esta exposición he seleccionado algunos ejes que me parece interesante de debate. Justamente el título de la charla es La historiografía del tucumanazo. Desde mi posición historiográfica yo me apoyo en el materialismo dialéctico e histórico y planteo tres ejes de debate o tres ejes de discusión importantes. Una, me parece que es importante el contexto en el que ocurren los tucumanazos, qué es lo específico y lo particular de Tucumán sería en ese sentido. ¿Y qué sería lo específico y particular de Tucumán? Justamente la crisis azucarera del 65. La crisis azucarera que arranca en el 65 y que va a tener un devenir en distintos momentos muy desigual, y también, digamos, la lucha de los trabajadores y el campo popular para enfrentar estos levantamientos, digamos, esta arremetida de la Revolución Argentina. En ese sentido, para mí, la crisis azucarera tiñe y es el telón de fondo en el que van a actuar y van a participar, digamos, los distintos manifestantes de los tucumanazos. Justamente en una provincia en la que las relaciones sociales de producción, las relaciones sociales están estructuradas principalmente por el azúcar. En ese sentido, digamos, uno puede ver distintos momentos. Para mí la crisis de sobreproducción azucarera relativa del 65 es un momento clave. Después el 66, con la intervención de los ingenios por el decreto de Salimé y Onganía, que además esto siempre es importante señalarlo, que fue no solamente por decreto, sino también con la utilización de las Fuerzas Armadas. Ahí uno podría tener también un primer momento de intervención militar en la provincia, significativo. Y en ese sentido, a partir de ahí, lo que sería también específico de Tucumán, que es mostrar a Tucumán como el caso temprano de oposición a la dictadura de Onganía. En ese sentido, después estarían los levantamientos del 69, de Villa Quinteros, y después dentro de lo que sería el mayo del 69 argentino, con el correntinazo, el rosariazo y el cordobazo, y el tucumanazo, un levantamiento muy importante en Tucumán específico en el 70, que es el que estamos acá trabajando, y finalmente el levantamiento conocido como el Quintazo, que ocurre en junio del 72. Para mí otro momento también importante, si uno tiene como vector o como variable las luchas populares, en ese sentido es la huelga obrera del 74. Entonces, en ese sentido, me parece que uno de los puntos es la necesidad de la reconstrucción integral en el que ocurren estos tucumanazos o este tucumanazo del 70. El otro punto de discusión que me parecía importante señalar es quiénes fueron los protagonistas de estos levantamientos populares. En general hubo dos grandes posiciones, una posición que reducía estos levantamientos populares a estudiantinas, señalando un gran nivel de violencia por parte de los manifestantes. Me refiero, por ejemplo, a Carlos Páez de la Torre, en el que, bueno, principalmente me parece que por ahí no se veían las causas o no se analizaban las causas de esa violencia o de esas explosiones violentas en sus palabras. Y por otro lado, otra posición que planteaba que digamos, lo que sería el movimiento obrero y popular en el 69, cuando están siendo los levantamientos populares en la Argentina, en Tucumán ya está desarticulado, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde mi posición, lo que yo he podido ver en relación a la reconstrucción del tucumanazo es precisamente, volviendo en este sentido, a decir que está precedido por esta resistencia previa del movimiento obrero y del movimiento popular en su conjunto, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando se cerraba una fábrica de ingenio, no se cerraba solamente la fábrica, sino que repercutía
en toda la población de esas localidades donde crecía, digamos, y se desarrollaba al compás de la industria azucarera, y que por lo tanto fue un proceso muy desigual, y que hay que verlo a los tucumanazos dentro de lo que sería un doble movimiento, de los pueblos de ingenio hacia San Miguel de Tucumán y de San Miguel de Tucumán hacia los pueblos de ingenio, ver esa interacción recíproca, no verla de manera aislada. Entonces, en ese sentido, lo que uno podría decir es que en este tucumanazo del 70, el motor precisamente comienza el tucumanazo a partir de la represión al movimiento estudiantil. Que otro eje importante, digamos, para también comprender la provincia de Tucumán es la fuerza no solamente de la industria azucarera y de los ferrocarriles, y de, digamos, lo que serían los talleres ferroviarios en Tucumán, que también articularon grandes protestas de esos trabajadores en defensa de su fuente de trabajo, que ya venían siendo, digamos, hostigados en relación al plan Larkin y diferentes planes de reducción de los ferrocarriles. Pero, digamos, el movimiento estudiantil también con mucha fuerza en relación a la fuerza que tenía la Universidad Nacional de viejos, digamos, muy, muy antigua, y en el cual iban los estudiantes de distintas zonas del noroeste argentino, y que por lo tanto, en ese sentido, donde es comienza esa pueblada, este levantamiento popular, es precisamente en las puertas del comedor universitario, en defensa de ese comedor universitario. Por eso, digamos, el movimiento estudiantil es el motor y el desencadenante de este tucumanazo del 70, pero al mismo tiempo lo que he tratado de ver y analizar es ver dos grandes momentos dentro de estos 4 días que suceden los tucumanazos. Un primer momento del 10 al 11, en donde lo principal es el movimiento estudiantil, y otro momento a partir del empalme de esa protesta estudiantil, junto con el movimiento obrero a partir del paro que decretó la CGT de los argentinos y la CGT de Azopardo. Y en ese momento es el momento de mayor amplitud de ese levantamiento popular. Dentro de este levantamiento popular del tucumanazo, entonces, visto los protagonistas, también es importante señalar, como lo señalan distintos entrevistados, muchos de nosotros para hacer estas reconstrucciones principalmente nos basamos en las reconstrucciones y en los testimonios orales de distintos compañeros y compañeras que han participado de esos tucumanazos, y lo que muchos señalan es justamente el apoyo, porque si no hubiese sido imposible, de los vecinos de San Miguel de Tucumán, alimentando con combustible a esas barricadas, y también a la población para poder continuar. El carácter de este levantamiento popular es precisamente el carácter antidictatorial, eso es lo que los unifica. Mientras, digamos, hay un debilitamiento en ese momento de lo que sería el poder de la dictadura en Tucumán, hay una fuerza importante en el campo popular, y ese campo popular es muy heterogéneo, pero que sí está unido a través de la consigna de afuera la dictadura, y en Tucumán específicamente la reapertura de los ingenios que se habían cerrado. En ese sentido, dentro de ese campo popular vemos justamente desde sectores peronistas que planteaban principalmente la vuelta de su líder, que estaba exiliado desde el año 55, también se planteaba lo que sería la nueva izquierda, que también tiene una fuerza importante en este periodo, plantea justamente la salida revolucionaria bajo distintas vías, por supuesto, y al mismo tiempo los partidos tradicionales que también estaban unidos por fuera de la dictadura y que se convoque a elecciones libres. Entonces eso me parece que es un punto, y el otro punto que me parece importante para pensarlo es el lugar que ocupa Tucumán en este ciclo de levantamientos populares de mayo del 69. Y en ese sentido me parece que, sin dudas, por supuesto, el cordobazo tuvo, acá veo una compañera muy querida de Córdoba, que estudia el cordobazo, Laura Ortiz, que justamente tuvo si se quiere, el carácter más completo de estas características preinsurreccionales que estamos también mencionando, pero me parece que también es la oportunidad de pensar este ciclo de levantamientos populares en la Argentina, con el correntinazo, con el rosariazo, de pensar dejar de pensar justamente en esa falsa contradicción que se nos impone muchas veces desde la academia, de pensar la historia nacional por fuera de la historia
de las distintas regiones, ¿no? Y es digo falsa contradicción porque lo que hay que ver es cómo se mutua, si se retroalimentan, ¿no? Y que de lo específico de Córdoba, de lo que va sucediendo en Córdoba, repercute en distintos lugares y al revés, digamos, como en Tucumán aporta a estos levantamientos populares. En ese sentido, por eso a mí me parece que es interesante este raconto de luchas que comenté, porque para mí el aporte que puede hacer Tucumán en este ciclo de luchas no es solamente que un día antes del Cordobazo, y esto es como una broma que les hago a los compañeros cordobeses, en Tucumán hay un acto obrero estudiantil, que acá justamente también tenemos a una de las participantes, a Rosa Nasif, de ese acto obrero estudiantil de mayo del 69, sino también para ver que se hizo un día antes, por eso digo, el 28 de mayo del 69, sino también para ver justamente que las luchas en Tucumán aportaron a ese caso, digamos, a esa temprana oposición a la dictadura. Y que para mí un hecho que hay que señalar lo más fuerte es el asesinato de Hilda Guerrero de Molina, que en realidad lo que no se dice muchas veces, que acá también me enorgullece que también está la hija de Hilda Guerrero de Molina, Josefa Molina, que justamente el asesinato de Hilda Guerrero de Molina no es solamente su asesinato, que además cabe recordar que sigue impune hasta nuestros días, sino también él es la primera pueblada que tenemos registros de Longañato, ¿no? Que tiene algunos aspectos que después se van a esbozar y se van a realizar con mucha más fuerza en los tucumanazos, los levantamientos populares. Entonces también hay que ver esto como los fuegos tucumanos fueron apoyando y digamos, generando combustible a estos levantamientos que van a culminar, si quieren, el punto más fuerte a nivel nacional es el Cordobazo. Y al mismo tiempo nos muestra, justamente en esto que yo decía, la característica de Tucumán con el azúcar, la potencia del proletariado urbano y rural que tiene la agroindustria azucarera. En estos últimos años hubo distintos estudios, además del de Emilio que acabamos de mencionar. Hubo muchísimos más estudios en relación a los tucumanazos, me refiero al trabajo de Pucci, de Ana Julia Ramírez también, y al mismo tiempo muchos jóvenes que empezaron a estudiar, bueno, Rubén Kotler también, que estudió los tucumanazos y que también tiene un documental muy interesante junto con Diego Eluani, también está el documental de Reynoso, y al mismo tiempo con la colección, que no sé si conocen, de el Bicentenario que se hizo en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones, el Gobierno de la Provincia de Tucumán y la Universidad Nacional de Tucumán. Ahí justamente ese es otro para ver, digamos, en relación a sobre todo a la historia de los municipios, cómo cada municipio también quiere recoger el estudio de los tucumanazos y ver cómo ocurrió los tucumanazos en esos pueblos azucareros. Me refiero, por ejemplo, al trabajo, obviamente, el de San Miguel de Tucumán, pero también el de la banda del Río Salí y también el de Concepción, que justamente está acá, bueno, Luis González Albo, que llega a decir que en el 72 hubo un concepcionazo, ¿no? O sea, estos levantamientos no solamente en San Miguel, sino también en en distintos lugares de la provincia de Tucumán. En ese sentido, digamos, a mí me parece que hay nuevos campos de estudio también muy importantes, seguramente Isabela nos contará un poquito de esto, pero me parece que algo interesante para seguir explorando es la historia de las mujeres, la participación de las mujeres en los tucumanazos y en los levantamientos populares, que ha sido por ahí poco estudiado, y Tucumán se caracteriza por tener una participación de las mujeres, no solamente en el movimiento estudiantil, sino también en el movimiento obrero, que sería interesante seguir inspeccionando. O sea, en ese sentido vuelvo Hilda Guerrero de Molina como referente de lo que estoy comentando. Y al mismo tiempo el estudio me parece que se está abriendo y que es interesante en relación al proletariado rural. Al mismo tiempo tenemos un fuerte problema en relación a los archivos que ustedes conocen. Digamos, la dictadura no solamente destruyó y eliminó personas, sino también aquellos documentos que nos puedan dar cuenta de las luchas previas. Entonces, en ese sentido, digamos, distintos grupos de investigación están juntando esa información como pueden. Uno de esos soy parte yo, el grupo de estudio del movimiento obrero del noroeste argentino, Gemonoa, que está compuesto por muchos jóvenes
algunos graduados y algunos estudiantes que, por ejemplo, acaban de hacer un video a 50 años de los tucumanazos que recomiendo también ver. Pero al mismo tiempo, lo importante también del grupo, que es parte del Instituto León y Pinto, y que es parte del archivo histórico de la FOTIA, que se llama Hilda Guerrero de Molina, y que justamente está buscando esos documentos que creíamos perdidos, por ejemplo, en la FOTIA, y que van a servir a futuras investigaciones. Entonces, en este sentido, digamos, para finalizar ya, me parece que esta nueva, digamos, variopinto de distintas, digamos, vertientes historiográficas que están, digamos, investigando los tucumanazos, creo que van mostrando la necesidad de estudio del periodo y al mismo tiempo para poder entender qué es lo que vino después, ¿no? Desde la posición historiográfica en la que yo me asumo, estudiamos el pasado no solamente por una necesidad del conocimiento, sino porque entendemos que el conocimiento es una herramienta de transformación, y en ese sentido es importante poder ver que Tucumán no se recuperó de los masazos que implicó el cierre de ingenios, el operativo Independencia y tampoco el terrorismo de Estado en su generalidad, digamos, lo que vino con la dictadura después. Eso hoy lo vemos si recorremos San Miguel de Tucumán, si recorremos los pueblos de ingenios que fueron cerrados y que todavía hoy reclaman que se abran nuevos puestos de trabajo porque no hay trabajo genuino, en la necesidad de los estudiantes de los comedores universitarios para que puedan, digamos, comer, para que puedan alimentarse y seguir produciendo conocimiento, que hoy con la pandemia tanto estamos valorando ese conocimiento, y la pérdida de derechos del movimiento obrero. Hoy ve uno la FOTIA, por ejemplo, y ve la enorme reducción en la cantidad de trabajadores y al mismo tiempo la pérdida de derechos en cuanto a que la mayoría no es trabajador permanente, lo cual muestra la flexibilización y también el avance de la tercerización laboral. En ese sentido, entonces, justamente me parece que el estudio de los tucumanazos y los levantamientos populares lo que nos está mostrando es la necesidad de conocer el pasado, pero para poder entender nuestro presente hoy a 50 años de aquel levantamiento popular del Tucumanazo. Y ahí dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Ha sido un gusto recibirte en nuestra casa virtual. Me hubiese encantado abrazarte en la facultad. Gracias por tu contribución precisa y a la vez con acceso para estudiantes no especializados en disciplinas historiográficas. Ha sido un gusto y queda este material en nuestra biblioteca para la utilización de los estudiantes de la Facultad de Artes y para el acceso de todos aquellos que quieran conocer esta magnífica síntesis que has tenido el gusto de brindarnos en este comienzo de conmemoración de los 50 años del Tucumanazo. Bueno, voy a seguir ahora con el plan que organizó el profesor Luis González Albo, y creo que continuaba Emilio, el doctor Emilio Krenzel, en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer a la doctora Estela Noli, decana de la facultad, a Luis González Albo y a la Facultad de Artes por la invitación. Es un gusto para mí volver, aunque sea de manera virtual, a Tucumán. También es un gusto para mí compartir la mesa panel con Silvia y también con Isabela Cose, con quien compartí hace 24 años una mesa en un congreso en Brasil, donde tuve el gusto de conocerla. Hace un poco más, 50 años precisamente, grupos de estudiantes universitarios, secundarios, empleados y obreros ocupaban las calles céntricas de San Miguel de Tucumán. Los vecinos les abrían las puertas de sus casas para guarecerlos y sacaban de ellas todo lo que consideraban útil para sostener las barricadas. Tropas de policía, gendarmes y soldados se desplegaban para contenerlos. Los conducía el entonces jefe de la Quinta Brigada de Infantería con asiento en Tucumán,
el coronel Jorge Rafael Videla. Era noviembre de 1970 y había estallado el Tucumanazo. Efectivamente, entre el 10 y el 13 de noviembre del 70, entre 64 a 90 manzanas de San Miguel de Tucumán estuvieron en poder de los manifestantes y como resultado de la protesta fueron descabezados diversos estamentos del gobierno provincial. Tras los enfrentamientos renunciaron el gobernador, el jefe de policía y el rector de la Universidad Nacional de Tucumán y se lograron una serie de reivindicaciones gremiales y estudiantiles. Es indudable que el tucumanazo es imposible de comprender sin un clima de época global, un clima de relaciones de fuerza internacionales en las cuales era posible vislumbrar el horizonte de la revolución, no solamente en el llamado Tercer Mundo, Cuba, Vietnam, sino también en París, Berkeley y Praga, ciudades que mostraban un cuestionamiento diverso pero generalizado al orden social. También el tucumanazo se comprende a partir de su gran antecedente, el cordobazo. El 69 cordobés inauguró un nuevo ciclo en el país de radicalización política y disciplina social que solo clausuraría el golpe de Estado del 76. Pero, a la vez, el tucumanazo solo es comprensible situándolo en el proceso de las luchas políticas y sociales que recorrieron la provincia desde inicios de los años 60. Es decir, propongo comprender al tucumanazo en y más allá de la estela del cordobazo. El tucumanazo fue una insurrección inserta en el proceso de formación a nivel nacional de una fuerza social de carácter popular y antidictatorial, asamblearia y antiburocrática, comprometida con las corrientes de la nueva izquierda y con el peronismo revolucionario que tenían por horizonte político el socialismo. Era, por cierto, una fuerza heterogénea. Coincidía sus integrantes en luchar por recuperar las libertades civiles y políticas y enfrentar la pérdida de derechos sociales que proponía. Sí, ahí va. Digo, el tucumanazo solamente es comprensible en un clima internacional donde la revolución estaba como horizonte, Cuba, Vietnam, pero no solamente en el tercer mundo, sino que abarcaba también a ciudades como París, Berkeley y Praga. Tampoco es posible comprender a partir al tucumanazo sin su gran antecedente, el cordobazo. El 69 cordobés inauguró un nuevo ciclo en el país de radicalización política e indisciplina social que solo iba a clausurar el golpe de Estado del 76. Pero a la vez el tucumanazo solo es comprensible situándolo en el proceso de las luchas políticas y sociales que recorrieron la provincia desde inicios de los años 60. Es decir, propongo comprender al tucumanazo en y más allá de la estela del cordobazo. El tucumanazo fue una insurrección inserta en el proceso de formación a nivel nacional de una fuerza social de carácter popular y antidictatorial, asamblearia y antiburocrática, comprometida con las corrientes de la nueva izquierda y el peronismo revolucionario que tenían por horizonte político el socialismo. Esta fuerza heterogénea coincidía en luchar por recuperar las libertades civiles y políticas y enfrentar la pérdida de derechos sociales que proponía la Revolución Argentina, pero se dividía en torno a la caracterización política de la figura de Perón y su movimiento y a las vías de la revolución. Si estos rasgos se emparentan al tucumanazo con el cordobazo, su especificidad radicó en que su conducción estuvo en manos de los estudiantes universitarios alineados con la nueva izquierda y la presencia obrera, secundaria respecto al protagonismo cordobés, pero igualmente fundada en una tradición sindical combativa, estuvo encarnada en fracciones antiburocráticas y clasistas, minoritarias dentro de la FOTIA, que pugnaban por recuperar o defender su condición asalariada amenazada, y no por obreros como los cordobeses que se encontraban entre los mejores pagos del país. Por el contrario, la clase obrera tucumana venía sumamente afectada por el proceso desencadenado por la política azucarera de Onganía, que favoreció la concentración y centralización del capital, acentuó el proceso de desregularización del sector, iniciado por la Revolución Libertadora, fijó cupos de producción por provincia, reguló el precio del azúcar a partir de los costos más altos, eliminó subsidios estatales, dispuso la intervención y cierre de ingenios menos eficientes y restringió los cupos de producción de los ingenios, beneficiando a los de Salta y Jujuy en detrimento de los tucumanos. La caída del precio internacional del azúcar, la introducción de cosechadoras integrales, cada una de las cuales desplazaba a 117 cosechadores manuales, terminaron de componer un cuadro desolador. Quebraron 10.000 pequeños cañeros, se redujo en 120.000 hectáreas el área cultivada, cerraron 11 de los 27 ingenios y se concentró y centralizó la producción. En 1972, 16 ingenios superaban la producción de los 27 existentes en el 66.
El cierre de ingenios tuvo consecuencias dramáticas. El desempleo alcanzó en el 68 al 15% de la población económicamente activa. Ese año un 35% del personal de la industria azucarera estaba desocupado. Provocó una emigración estimada entre 150 y 250 mil personas hacia las periferias de las grandes ciudades. Pueblos enteros quedaron deshabitados y la población provincial, que había crecido un 30% entre el 47 y el 60, disminuyó un 1% entre el 60 y el 70. Por último, suscitó una vertiginosa desafiliación sindical. La FOTIA redujo sus afiliados entre el 66 y 69 de 36.000 a 19.000 y disminuyeron de 52 a 19 los sindicatos de fábrica y surco adheridos. El cierre de ingenios agudizó la conflictividad social, se multiplicaron las movilizaciones, los piquetes, las huelgas, las ocupaciones de ingenio, incluso con toma de rehenes protagonizado por obreros de fábrica y del surco. Ante la política de Onganía, un núcleo de sindicatos de ingenio constituyeron comités de defensa de la industria azucarera, junto a pequeños comerciantes, cañeros y vecinos, y comisiones de ingenios cerrados, en las cuales predominaba la CGT de los argentinos, cuyo líder, Raimundo Ongaro, visitaba asiduamente Tucumán y la izquierda clasista. En ese marco, Tucumán se volvió sinónimo de desigualdad y pobreza, pero también de combatividad. Tucumán podría volverse del día a la noche en otra sierra maestra, declaraba el presidente del Jockey Club local a primera plana, aún antes de producirse el cierre de ingenios. El fantasma de la Revolución cubana recorría también el imaginario revolucionario. La guerrilla peronista de Taco Ralo, derrotada en agosto del 68, era un indicador de ese proceso. En función de la dramática y conflictiva situación provincial, en noviembre del 68, en las sedes de Buenos Aires y Rosario de la CGT de los argentinos, se realizó la muestra Tucumanarde, impulsada por esa central sindical, intelectuales y artistas de vanguardia, procurando denunciar la concentración monopólica y la crisis social provocadas por las medidas de Onganía. La protesta social contaba también con el apoyo de los curas del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, entre los que se contaban, entre otros, David y Amado Dib, Fernando Fernández, Juan Ferrante, Roque Carmona, René Nieva, quienes recogían las ideas de la Conferencia Episcopal del 68 en Medellín y abogaban por un proceso de liberación. Estos sacerdotes participaban de las luchas obreras por la reapertura de ingenios, en sus misas defendían los derechos de los trabajadores y ofrecían sus parroquias como refugios ante la represión. La radicalización abarcaba también al movimiento estudiantil, en el cual comenzaron a predominar las tendencias de la nueva izquierda, que, influenciada por la Revolución cubana, la figura del Che, el Mayo francés y las luchas anticolonialistas y antiimperialistas de Argelia y de Vietnam, propugnaban el socialismo. El movimiento estudiantil enfrentó la intervención de las universidades y participó de las luchas obreras contra el cierre de ingenios. La efervescencia social se expresaba además en la renovación del folclore, del teatro alternativo y en organizaciones populares como el Grupo Alfa, que con el método del pedagogo Paulo Freire impulsaban campañas de alfabetización. Tucumán asistió a la formación de un movimiento de protesta con un nuevo perfil. La clase obrera azucarera, afectada por el cierre de ingenios, el desempleo, la inmigración y el hambre, ofreció una férrea resistencia a la pérdida de su condición. Los curas tercermundistas contribuyeron a su fuerza moral y de solidaridad del movimiento estudiantil fue zanjando la cesura abierta durante el primer peronismo entre universitarios y clase obrera. La universidad también vivía un clima de movilización, las asambleas eran multitudinarias y tenían por eje la discusión de la situación del comedor universitario, la denuncia de la ausencia de libertades públicas y la solidaridad con el movimiento obrero. Para principios de noviembre del 70, el comedor universitario, ubicado en la calle Muñecas al 200, en el centro de la ciudad, donde comían diariamente centenares de estudiantes, vio amenazada su existencia por su cierre, meta que la dictadura había intentado implementar desde 1969 en diversas universidades nacionales. El comedor estaba dirigido por una comisión designada por el rector, que ejercía un control discrecional sobre el acceso. Con sus precios accesibles, sostenía la economía diaria de estudiantes de Tucumán, extranjeros, en especial de Bolivia y Chile, y de provincias vecinas del norte. Este último grupo representaba un 47% de los 10.625 estudiantes con los que contaba la Universidad Nacional de Tucumán en 1970. Entonces, la UNT era la única universidad nacional del norte argentino. El perfil social de su estudiantado tenía un marcado carácter popular. Ese año, el 60% de los estudiantes tenía a uno de sus padres ocupado como obrero o empleado. En ese contexto, el movimiento estudiantil, que rechazaba por burocrático los centros de estudiantes y se organizaba en base a cuerpos de delegados,
eligieron una asamblea de 500 estudiantes y por votación nominal una nueva conducción del comedor que desplazó a la comisión de admisión designada por el rector. Sus integrantes expresaban la presencia de estudiantes de otras provincias del noroeste argentino. De hecho, los centros de estudiantes provinciales motorizaron sus respectivas candidaturas y además la emergencia de la nueva izquierda. Héctor Martó Jujeño era estudiante de Filosofía y Letras y militante de la Agrupación Revolucionaria de Estudiantes Socialistas ARDES. José Luna, único tucumano cuya candidatura fue apoyada por el Centro de Estudiantes de Santiago del Estero, era estudiante de Ciencias Económicas y militante del Grupo de Base Independiente. Guillermo Martinelli, salteño, militante de la línea independiente antiimperialista. Víctor Noé Salteño, estudiante de Derecho, militaba en esa misma agrupación. Lizardo Arias, salteño, estudiaba Derecho y militaba en el Grupo Evolución Tucumán. Lucio Yasle, salteño y estudiante de Agronomía, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, la fracción La Verdad. La UNT, recuerda el Macho Luna, era una universidad típica de la oligarquía tradicional, con el estudiantado obligado a ir de corbata. El rector Paz, descendiente de una de las familias de la oligarquía azucarera, la dirigía con autoritarismo, nombraba la comisión del comedor, el cual solo ofrecía plazas para 300 estudiantes. Esa comisión decidía a dedo quién comía. En ese mismo lugar, en el viejo comedor, dice Luna, va naciendo la conciencia crítica. ¿Por qué un comedor para todos? Encima se hablaba que a fin de año cerraría por falta de presupuesto. Los estudiantes exigían que el comedor no cerrase, estuviese bajo control del movimiento estudiantil y su presupuesto cubriese 3.500 plazas diarias. Declaraban su apoyo a la huelga no docente, la Unidad Obrera Estudiantil repudió la dictadura y reclamaban la libertad de los presos políticos. El personal no docente demandaba la sanción de un nuevo escalafón, obreros de los ingenios Santa Lucía y San Pablo reclamaban salarios atrasados y empleados judiciales y la policía aumento de sueldos. Como forma de lucha, la comisión decidió instalar el comedor universitario en la calle, exigiendo dialogar con el rector Paz. Desplegaron sillas, mesas y ollas populares en las veredas y comenzaron a realizar allí una asamblea. El comedor no solo gravitaba en la vida estudiantil, en él confluían comisiones obreras de los ingenios cerrados, ferroviarios de Tafí Viejo, empleados públicos. De hecho, algunos sindicatos como Luz y Fuerza donaron esos días 500 pesos de entonces para apoyar y ayudar a su lucha. Ante la amenaza del cierre y luego de un diálogo entre Héctor Martó y George, el jefe de policía, Enrique George, su jefe de policía, comenzaron las refriegas. En función del carácter político y simbólico del comedor, rápidamente la protesta adquirió apoyo. Los vecinos colaboraban solidarios con las barricadas y un estudiante enarboló una bandera argentina en la intersección de las calles Córdoba y Maipú, una escena que se consagró como la imagen icónica del tucumanazo. La policía tuvo que retroceder y la protesta se expandió por el radio céntrico de la ciudad. Contó con el apoyo de estudiantes secundarios, obreros ocupados y de ingenios cerrados, comerciantes y vecinos. Fue entonces que la insurrección adquirió un carácter político, una naturaleza antidictatorial y popular que trascendió el reclamo estudiantil y que anuló a él las demandas de libertades públicas y la lucha de los obreros del azúcar. Ante el repliegue de la policía, los manifestantes continuaron su avance, arrojaron bolitas a fin de desestabilizar a la montada, colocaron alambres entre las aceras para detener el avance de las motos policiales, lanzaron bombas molotov desde los techos de las viviendas ante los disparos de las fuerzas represivas y encendieron fogatas para diluir el efecto de los gases lacrimógenos. Inicialmente, el gobernador Imbó estaba de viaje en Buenos Aires y el coronel Videla dispuso el avance, el arribo de infantes de gendarmería de Salta y Jujuy y de la Policía Federal. Al regreso del gobernador Imbó, este negoció una tregua con los estudiantes y hay una escena también icónica en la que uno de los estudiantes, el Colorado Salvatierra, el Trosco Salvatierra, arranca de la mano a Imbó la lista de manifestantes detenidos y la comienzan a leer los propios estudiantes. Es en ese momento que Guillermo Martinelli dirige la palabra y afirma que la lucha es de carácter político y solo va a concluir cuando el pueblo esté en el poder. El 2 al mediodía comienza el paro de la CGT de 36 horas, dispuesto a nivel nacional, el cual va a tener un acatamiento superior en Tucumán, cercano al 94%, mayor al 82%, registrado a nivel nacional. En ese marco se conforma una coordinadora obrera estudiantil y Benito Romano designa a Hugo Andina Lizárraga, emblemático militante de la resistencia peronista, para representar a los trabajadores del azúcar. Obreros de Itachi y de Madereras Lules se suman a la protesta en las zonas de las calles Sáenz Peña y 24 de septiembre.
es un momento donde efectivamente crece la participación obrera en el marco de la huelga general. Al día siguiente interviene otro personaje emblemático de la represión a nivel nacional, el comisario Alberto Villar, quien al mando de la Brigada Azul de la Policía Federal avanza sobre la plazoleta de Dorrego, enfrentando a los manifestantes, destrozando viviendas populares e hiriendo de bala a un obrero en la cabeza. Es allanada la sede de la FOTIA y tras ello la FOTIA reclama la renuncia del gobernador. El tucumanazo hizo realidad el reclamo. En las semanas siguientes renunció el comisario Pedro Agarotti, jefe de policía, y como decía, el ingeniero Paz, rector de la universidad. El movimiento estudiantil obtuvo logros importantes. Se evitó el cierre del comedor, incluso incorporó 2 sedes más, una en la Quinta Agronómica, que sirvieron de apoyo a trabajadores azucareros y citrícolas en lucha. Y desde entonces y hasta el 74, el comedor se transformaría en uno de los epicentros del activismo político revolucionario de Tucumán. Se democratizó la vida universitaria, se eliminó el uso de vestimenta obligatoria, el personal no docente consiguió el escalafón y otros gremios obtuvieron ciertas demandas. El tucumanazo impactó en el noroeste todo y se subieron fuertes protestas en Catamarca y en Salta, donde fue asesinado un joven. A diferencia del cordobazo, la conducción del tucumanazo la ejerció el movimiento estudiantil, a través de la Comisión del Comedor, una comisión alineada con la Nueva Izquierda. Aunque se conformó la Coordinadora Obrera Estudiantil, que expuso orgánicamente la alianza entre el movimiento estudiantil, las CGT de los argentinos y las corrientes clasistas, la participación obrera fue relativa y no asumió un carácter orgánico ni a través de la FOTIA ni de la CGT local. Fue en cambio subsidiaria de la iniciativa estudiantil, la cual logró además incorporar a la protesta a estudiantes secundarios, comerciantes y vecinos. Pese a que los estudiantes ejercieron la conducción, sus reivindicaciones, que son las que se encadenan en la lucha, reflejan la condición social de los estudiantes, próxima a la clase obrera. Es decir, que la identidad estudiantil no debe hacernos perder el carácter popular de esos estudiantes. Y con igual sentido, la superposición de la insurrección con la huelga general de 36 horas, las tomas simultáneas de Ingenio paralelas a los enfrentamientos en San Miguel de Tucumán y la participación obrera en las barricadas revelan su intervención en la protesta. El tucumanazo se produjo en un contexto político a mayo del 69, un contexto donde los partidos tradicionales habían constituido la hora del pueblo, el acuerdo que buscaba demandar elecciones a la revolución argentina. En este momento se va produciendo una bifurcación de las estrategias de confrontación con esta dictadura entre la acción directa de las masas y la salida institucional que propone y postula la hora del pueblo. Más allá de ello, el tucumanazo se inscribió en el ciclo de insurrecciones y puebladas que discurrió a nivel nacional entre el 69 y el 72. De hecho, se situó en y más allá de la estela del cordobazo, como propongo. Esto es, formó parte, junto al cordobazo, de un proceso político y social de alcance nacional y a la vez tuvo raíces específicas en las agudas confrontaciones sociales desenvueltas en Tucumán tras el cierre de Ingenios del 66. Al igual que el cordobazo, el tucumanazo constituyó una jornada de lucha de contenido popular y antidictatorial que, en el caso de Tucumán, convocó a obreros, estudiantes universitarios y secundarios, cañeros, comerciantes, empleados públicos, sacerdotes, tercermundistas. Sin embargo, a diferencia del cordobazo, en el tucumanazo los estudiantes universitarios fueron quienes condujeron la lucha. Pese a conformar como en Córdoba una coordinadora obrera estudiantil, el protagonismo obrero no alcanzó la dimensión que tuvo en Córdoba. El tucumanazo evidenció el proceso de movilización y radicalización política que tenía la provincia por escenario, pero que a la vez la trascendía. Como parte de una ofensiva represiva de carácter nacional, sus protagonistas y el propio comedor fueron blancos de la represión. Una de las sedes del centro del comedor fue dinamitada en el 74 por el Comando Nacionalista del Norte, la versión local de la AAA, y el 13 de noviembre de ese año, al cumplirse el 4º aniversario del tucumanazo, el comedor de la Quinta Agronómica, sede universitaria que entonces llevaba por nombre Villalba, Víctor Villalba, estudiante asesinado durante el quintazo del 72, fue desalojado por grupos parapoliciales y la policía provincial. La ofensiva represiva se complementó en el 75 con el operativo Independencia y se selló con la dictadura militar del 76. El comedor universitario fue clausurado solo una semana después del golpe, el 2 de abril del 76, por el delegado militar e interventor de la universidad, el coronel Eugenio Barroso. La conducción del comedor sufrió cárcel, exilio y uno de sus miembros, Víctor Noé, desaparición forzada. Otros protagonistas de estas confrontaciones corrieron igual suerte. Fue esta dictadura y el plan de persecución política y exterminio que implementó
la que clausuró a sangre y fuego el ciclo de radicalización política y disciplina social abierto en el 69 por los Azos. Podemos afirmar, sin embargo, que el tucumanazo significó la más grande e importante protesta social de la historia de Tucumán. Una insurrección, el momento más saliente de la formación del poder popular en una época en que se soñaba, pero también se ponía en práctica la voluntad de tomar el cielo por asalto. La generación del 70, en ese sentido, la del tucumanazo, no logró su sueño, pero es de las pocas generaciones que pueden decir, sin tapujos, que lo dieron todo por lograrlo. Que este aniversario 50, con la capacidad que tienen las fechas redondas de hacernos pensar en perspectiva histórica y de convocar a la memoria, nos invite también a recuperar ese sueño de cambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio. También tu contribución queda como un material inestimable para nuestra biblioteca, para la Facultad de Arte. Quería comenzar agradeciendo, decir que es un honor esta invitación, agradecerle a Estela Noli, la decana, a Luis González Salvo, el organizador. Realmente para mí es un honor también estar junto a Emilio y a Silvia, que han pensado el Tucumán y el tucumanazo, y quiero comenzar diciendo que estoy desde un lugar muy diferente, que acepté mi participación en función de los problemas de largo aliento de los años 60, mi preocupación por las revueltas juveniles, y por eso que yo llamo una historia sociocultural de lo político, con un enfoque de género. Y que, bueno, estas fechas redondas tienen un encanto siempre curioso, que no me dejan de sorprender, como recién decía Emilio, ese atractivo que despiertan en nuestras sociedades secularizadas, ávidas de noticias y de imágenes instantáneas. Quiero colocar el tucumanazo, como ya han hecho tanto Silvia como Emilio, como uno de esos eventos que hacen parte de las revueltas estudiantiles y obreras de los años 60, y que hace 2 años, cuando se conmemoró el 68 y el 69, después el año siguiente el Cordobazo, adquirieron una voracidad celebratoria, diría que casi desbocada. No quiero referirme a esa coyuntura tan singular, sino para situar el tucumanazo en ese momento de ascenso, de un ciclo de protestas violentas, en las cuales adquirieron enorme protagonismo los jóvenes, unidos a otros sectores sociales, especialmente las clases trabajadoras. Y que queda entrelazado en los sentidos comunes y en las disputas de nuestro presente. De hecho, esa memoria tiene sentido político unido a la generación de los años 60 en el horizonte actual. En este punto, recordemos que las celebraciones permiten volver a hacer aquellas preguntas que un grupo humano explora una y otra vez. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos?, nos diría Agnes Heller. Y entonces es posible preguntarse qué celebramos o qué conmemoramos en nuestras sociedades actuales cuando conmemoramos estos eventos. Bueno, creo que celebramos un acontecimiento que está en un nuevo pliegue de la trama histórica, que se está produciendo un movimiento que implica un pasaje de una memoria viva, aquella sostenida en la experiencia vivida de los protagonistas, hacia la historia, entendida como una reconstrucción del pasado, retrospectiva, sujeta a examen, siempre en disputa. Y si esto es posible, en parte, es por el paso del tiempo y porque esas generaciones, esos protagonistas también están yéndose. Esto resitúa el carácter político del tucumanazo y los propios protagonistas fueron un vector crucial para el recuerdo político de su propia acción. Ese protagonismo fue lo que Pierre Nora y con él una generación de historiadores y de intelectuales conservadores impugnó la noción de la generación de los años 60 en el 25 aniversario, en pleno sentido político en 1993, cuando el ascenso neoliberal y el individualismo parecían instalados por el fin de los tiempos. Por eso entonces, el 68 en Francia y aquí los Azos están erigidos como un símbolo, como una seña, que nuclea a quienes lo habitan, a quienes lo han protagonizado y a quienes se conciben sus herederos.
Entonces establecen pertenencias de una sensibilidad que podríamos decir de izquierda, contestataria, utópica. En este contexto hay un nuevo centro de atención, hay un nuevo interés por este acontecimiento local que también tiene entidad nacional y entidad global. Ya han hablado quienes me precedieron de la entidad local y nacional. Quisiera entonces solamente volver a remarcar, aunque también lo dijeron, el efecto, el significado que tiene la juvenilización de la sociedad occidental en los años 60, y que esto requiere, a diferencia de lo que otros han pensado con frecuencia, considerar y atender las singularidades de cada revuelta. Cada una de estas revueltas estuvo atada a los pliegues propios de ese escenario local, nacional y regional. Y bueno, esto puede parecer una obviedad, pero creo que no lo es que realmente precisamos una historia que trascienda, pero que no eluda la centralidad del Estado Nacional y que pueda ser capaz de entender tanto las conexiones como las desconexiones de esos procesos. Es en realidad un desafío que recién comienza y no tenemos un estudio que ponga en el centro el modo en que operaron esas conexiones a distintas escalas en la producción y en la construcción, en la emergencia de estos estallidos y estas revueltas en los años 60. En esta ocasión yo voy a usar un regalo que me ofreció Emilio, una saga de su propia investigación, por lo que aquí quiero agradecerle públicamente. Es un grupo de fotografías que he mirado una y otra vez y que comencé a trabajar primero en las clases y luego a partir del cordobazo, y que la verdad es un gusto poder presentar en este panel justamente dedicado al tucumanazo. Son fotos que capturan un instante, que lo congelan. Sabemos que ese instante no es la realidad en sí misma. Existe un foco, una distancia, una toma, un revelado y una selección en cada foto que es política y es ideológica. Quiero justamente a partir de la mirada de uno de los fotógrafos que capturaron esas jornadas, que eran vividas en las calles, volver a pensar en clave de género este episodio, y entonces les propongo mirar esas fotos y leer conmigo los detalles, inspirándome una vez más en Ginsburg para hacer mía la idea de que un indicio nos permite ocultar un fenómeno. Y ahora voy a intentar compartir con ustedes, a ver si puedo, las fotografías. A ver. Oh, parece que me tienen que dar permiso para compartir pantalla. Presentar ahora, andar a la izquierda, a la derecha abajo, presentar ahora. Sí. De presentar ahora dice toda tu pantalla. Sí, pero me dice que tu pantalla no se puede compartir porque me deben dar permiso para compartir la pantalla. Es raro, no creo, ¿sí? ¿Has ido a la derecha abajo que dice presentar ahora? Sí, es lo que hago. Hola, no, lo que pasa es que ella es una invitada, no es quien ha originado la llamada. Romina está, perdón, disculpen, ¿no? El momento. Pasemos a un break, porque aparte es lo más interesante para una facultad de artes, precisamente. Ahí, Isabel, te dice que sí, que pruebes ahora. Emilio, ¿qué? Dicen que pruebes ahora, que pruebe ahora. Dicen que pruebe ahora. Bueno. Dice que ha sido desactivada. Qué lástima. Escúchame, Isabel, Luis, ¿vos estás? A ver, ahora pruebo, ahora me permite, a ver, ahora puede ser que me pruebe. ¿O estás, Romina? Bueno, puedo narrarlas, puedo intentar narrarlas. Espera, un segundito.
Dice que la acción estaba activada. Dice que está activada para que cualquier persona comparta. ¿Podés mandarle el archivo a Luis? Ahora sí. Ahora le permite, parece. Ahí está. Ahora me permite. Ah, bueno. Oh, qué suerte. ¿Las ven? ¿Se ve? Sí, se ve. Hay que agrandarla ahora. Perfecto. Bueno, como ustedes ven, estas fotos nos hablan de este acontecimiento y de sus coordenadas espacio-temporales. Son fotos de estudiantes y policías reprimiendo. Son fotos en las que están las barricadas. Son fotos que nos muestran los episodios en las calles. Y estas fotos nos hablan en parte de un canon creado por sucesivas reproducciones. ¿Cómo definir un canon? Podríamos recurrir a la idea de Pater-Formel, ideada por Barbour, para referirse a este problema acuciante para él, que fueron las formas de representación ligadas de la antigüedad, a las que entendía como testimonios de estado de ánimo convertidos en imágenes, en los que las generaciones posteriores buscaban las huellas permanentes de las conmociones más profundas de la existencia humana. Eran topoi y la preocupación era la transmisión de esos topoi. Warburg quiere reconstruir el vínculo entre las representaciones y las exigencias prácticas. Justamente con esta idea, él nos brinda una interesante manera de pensar el canon, como estados de ánimos, transmisiones, vínculos entre representaciones y las exigencias concretas. Esas imágenes canónicas fueron fácilmente colocadas en la serie de las revueltas políticas de los años 60 y 70 y están marcadas como un campo semántico por la condición de género. Son varones en lucha. Fotos semejantes se publicaron en muchos medios de prensa. Quiero mostrar algunas que son muy conocidas, como las publicadas por 7 días, esa revista icónica en los años 60, y con frecuencia ofrecían una mirada a contrapelo del relato que supuestamente anclaban, a contrapelo del texto que estaba alrededor. De modo tal que las imágenes informaban sentidos diferentes por los encuadres, el movimiento, el ángulo, el contenido, a los que emanaban del texto. Se publicaban, por cierto, en el marco de la censura y tenían el valor de un documento. Ese ángulo era el del fotógrafo, el reportero gráfico que vivió en muchas ocasiones la represión, y en estos casos fueron los fotógrafos de la Gaceta de Tucumán, en especial uno de ellos, Jesús Antonio Font. Luego las fotos fueron recogidas para un libro testimonial editado por la Universidad de Tucumán y por 2 documentales. Son parte entonces de una recuperación estética y política, una construcción explícita de la memoria sobre las revueltas desde una clave local, la del propio Tucumán, y mis reflexiones son posibles por la importancia política de esa provincia y por los estudios que, como el de Silvia y el de Emilio, los estudiaron previamente. Propongo aquí, citando a Ginsburg, examinar los detalles menos trascendentes, los menos influidos por las escuelas, es decir, por aquella institución que establece el canon. Propongo atender a los vestigios como forma de considerar una realidad más profunda. Estas fotos de prensa mostraron una y otra vez estas escenas, el desafío y la insubordinación de los estudiantes. Ellos aparecen en las esquinas, con las piedras en la mano, tomando las molotov. Y en otras palabras, ponen en juego los sentimientos y los valores de estas fotos proyectados por quien mira las fotografías y también remite a las elaboraciones sociales de esa historia. Entonces, pensemos que la fotografía se verbaliza en el mismo instante que se percibe, o mejor, no se percibe sin ser verbalizada. Este canon tiene una entidad en el campo semántico de la revuelta que dio lugar a ciertas composiciones como ese afiche de apoyar ideologías, que fue muy popular por Mafalda, y que expresa la centralidad del enfrentamiento en la represión, en la experiencia y en la subjetividad de la participación política.
El rechazo y la oposición a la represión fue una posición aglutinante de una izquierda, un movimiento punteado por las discrepancias, por las heterogeneidades, decía recién Emilio, que adquiere entidad en función de un otro que corporiza en las fuerzas represivas. Estas fotos muestran los nuevos repertorios de la lucha que habían emergido en aquel entonces, la acción en las calles, directa, la legitimación de las tomas, las luchas de las barricadas, el fuego en las esquinas. Son obviamente de Tucumán de noviembre del 70, y estas fotografías muestran a los estudiantes ocupando la ciudad. El gobernador Inbaud no se los esperaba, y justamente había sucedido, y no me voy a extender en el contexto, que los estudiantes habían protestado inicialmente por la suspensión del comedor, pero también contra la ley universitaria que el gobierno intentaba imponer, y que otras medidas limitaban el acceso a la universidad y contra la propia represión dictatorial. Ellos se dieron autoridades, ellos, como explicaba recién Emilio, ocuparon el comedor, manifestaron en las calles, y sin duda esas conexiones, esos sentidos, esos procesos tienen entidad con la escala productiva y con las dificultades del contexto regional y provincial. Tienen una larga historia, también se entrelazan con ese largo plazo, y sin duda tenían contacto con fenómenos globales, con las contradicciones de la modernización social y económica que permitieron experiencias únicas en una generación nacida a mitad del siglo XX, con las políticas de bienestar peronista en la Argentina, y que asumían entidad en un continente marcado a fuego por las desigualdades sociales y las exclusiones políticas. Esas contradicciones se expresaban con toda su fuerza en las posibilidades de acceder a la universidad para nuevos grupos sociales y la imposibilidad de esa universidad de ofrecer las condiciones adecuadas para estudiar a grupos sociales que requerían del apoyo del Estado para hacerlo, y sujetos que reclamaban una inclusión completa, incluso en el cogobierno, en un contexto represivo. Y estas claves son centrales para comprender el tucumanazo, sin embargo no bastan para entender qué sucedió esa mañana calurosa de noviembre, de noviembre en Tucumán, y allí entonces son centrales, son claves esas dinámicas, esos contextos locales, la desestructuración social feroz producida por el cierre de los ingenios azucareros que ha estudiado Silvia. Fue en ese contexto en el que los estudiantes tomaron la calle, y los tucumanos sabían que la provincia se había cerrado a la mitad de los ingenios en los últimos 4 años, y que muchos trabajadores de la caña no participaban ese año de la zafra. Tucumán estaba realmente ardiendo, con los 14 de los 28 ingenios cerrados en muy poquito tiempo. Ese contexto impactó sobre los trabajadores, sobre sus familias, que habían atravesado una profunda quiebra de las condiciones de existencia, de las relaciones sociales, de la propia identidad de los trabajadores, súbitamente desgajados de su lugar de trabajo, de su localidad, y de lo que yo quiero subrayar, sus relaciones cotidianas. La segunda clave que quiero introducir, que ya ha sido planteada aquí, así que voy a ser muy rápida en esta ocasión, tiene que ver con los conflictos a escala obreros y los trabajadores a escala nacional, con los paros y con el acatamiento total que estos tuvieron en Tucumán. Luego, en este contexto, se pone de relieve ese dinamismo y esa vertiginosidad tan propia de los años 70. Los universitarios, con el apoyo de trabajadores y estudiantes, avanzaron sobre las calles, se enfrentaron con el propio gobernador, le gritaban "no queremos peroratas", y en ese contexto los estudiantes se sintieron protagonistas junto con los trabajadores de ese momento cuya intensidad redobló la propia represión. La segunda cuestión que me interesa pensar en este contexto a la luz de estas fotografías son los repertorios de lucha, lo que se ha planteado, las piedras, las ondas, los molotovs, el agua en las calles para desactivar las granadas de gas. Esta arena reservada también para otros casos. El desafío de los estudiantes con sus
propios y recientes dirigentes, mostró una capacidad de organización que fue improvisada, espontánea y que era posible por la experiencia de la lucha previa y a su vez, como ya se ha señalado, por el apoyo de los propios vecinos. Quiero mostrar aquí una de las fotos que habla justamente de la importancia de la instalación del comedor, de la importancia de la organización cotidiana de los estudiantes como estrategia de lucha. Esa estrategia movilizó entonces los vínculos con los vecinos, con la significación que además tenían los estudiantes que no eran originarios de Tucumán, que vivían en pequeñas pensiones, que habían creado nuevos e importantes lazos con distintos y numerosos habitantes de la ciudad, y entonces estoy tratando de valorizar esas dinámicas a escala micro, que son claves centrales para entender esta revuelta, como otras también. La estrategia central, centrada en el comedor, presupuso y afianzó entonces los apoyos y los vínculos de los estudiantes con los vecinos de la ciudad. Estas fotos fueron justamente publicadas en la Gaceta y dio cuenta del sentido político del comedor. El comedor politizó la cotidianidad y supuso un espacio, y puso de lleno la cotidianidad en el espacio público. El trabajo compartido en el comedor fue una experiencia intensa y vital para estos jóvenes que estaban descubriendo la política al mismo tiempo que las relaciones sociales, personales y amorosas. Vemos por aquí entonces esa cotidianidad del cordobazo, del tucumanazo en el medio de lo que son todos los azos como una característica propia de este momento. Estas fotos, a diferencia de lo que sucedió con las primeras, creo que están fuera del campo del canon semántico original y son parte de la nueva semantización que se está produciendo en estas discusiones actuales, en estas nuevas conmemoraciones de las revueltas. En algunos estudios para otros países, como en México, se ha señalado el carácter marginal de las mujeres, a las que los hombres le habrían relegado al lugar de la cocina. Los detalles de estas fotos posibilitan pensar el sentido subjetivo de las acciones colectivas más sencillas: hacer la comida, conseguir recursos para prepararlas, servirlas. Esas acciones, como las otras, fueron a la vez políticas, sociales y también lúdicas. Como vemos, existe una performance de la inversión de los mandatos de género y una exaltación del mutualismo o el compañerismo entre varones y mujeres en esas fotografías. Las sonrisas y la mirada desplegada por esas chicas capturan el sentido político que tenía que ese varón, con quien no sabemos qué relación tenían, salvo que estaban compartiendo la toma, les sirviera la comida. No solo eso, nuestro fotógrafo fue muy perceptivo, captó esas sonrisas casi compitiendo por la mirada de quien no vemos, que nos devuelven el sentido, concreto, el sentido vivencial de la experiencia colectiva, de la acción colectiva. Un momento de descubrimiento de la política y de los vínculos sociales. Estas fotos no se publicaron, por lo menos no se publicaron en ese entonces, pero permiten hacer el contrapunto. La organización fue por lugares de estudio, pero fuertemente apoyada por los vecinos, como ya he planteado, y supuso la asistencia con víveres, con materiales, con gasolina, como recién se decía. Como recordaba una estudiante que trabajaba en una oficina, ella salía rápidamente, excusada del trabajo, y bajaba para auxiliar en la barricada que estaba allí nomás. Y después volví a la oficina, pero mi corazón quedaba con ellos. Decía. Las relaciones capilares de esos estudiantes con su entorno hicieron posible ese sostenimiento de la revuelta. La represión descarnada fue en los días siguientes, ha también marcado la experiencia subjetiva de quienes lo vivieron. Las relaciones de los estudiantes con el conjunto de los habitantes, quedó reflejada en la prensa y quedó reflejada en estas fotografías.
La tercera cuestión a la que me interesa referirme es justamente la significación personal, subjetiva y emocional del tucumanazo. Discúlpenme, no tengo más fotos que mostrar y han quedado rezagadas, refiriéndome a la profesión. Y entonces la última parte de mi intervención quiere estar centrada en la significación subjetiva y emocional. En ese sentido, las fotografías pueden ser especialmente densas, significativas. Pensándolo con Barthes, cuando revisa las imágenes del fotógrafo Wessing en la insurrección nicaragüense del 79, Barthes solo se detenía en aquellas fotos que escapaban a la homogeneidad cultural de lo retratado. En este caso, la familiaridad con la insurrección, que era ya un canon para las fotos sobre Nicaragua. Entonces, Barthes nos convoca a pensar aquellas fotos que provocan una especial emoción, que nos impulsan racionalmente a pensar la conexión entre la moral y la política, a desandar una reacción aprendida. Y en este punto nos reclama estudiar los rostros, los gestos de quien observa, y justamente el segundo elemento que quisiera marcar tiene que ver con lo que él denomina el punctum, el pinchazo, el agujero, el corte, aquello que me despunta, aquello que me punza, diríamos, en estas fotografías, ya sea con aprobación o con rechazo, que nos vuelve a otorgar un papel vital en la observación. Y entonces él va a decir que hay un grupo de fotografías de choque que nos buscan, que nos permiten descubrir lo oculto, la sorpresa, lo raro. Bueno, justamente esos jóvenes, muchos de ellos menores de edad, protagonizaron este acontecimiento y es posible observar la lucha y la acción colectiva y su subjetividad, que fue espontánea y que involucró no solo a los varones, sino a mujeres y varones, como hemos visto, y nos permiten entender la experiencia de la rebelión. En ese sentido, la violencia policial deja enormes y fuertes marcas en la subjetividad. Las personas que apoyaron y las que sufrieron los efectos del enfrentamiento, y especialmente de la prepotencia, tuvieron una experiencia muy significativa en ese momento, para muchos de ellos quizás un primer momento de acción colectiva, y fue un proceso que aceleró las respuestas de los estudiantes y también que reprodujo la concentración del apoyo social. Las fotos de la represión son muy conocidas, sin embargo, yo quiero compartir esta foto, quiero detenerme en esta foto especialmente, que fue publicada en forma contemporánea al tucumanazo, que salió destacada en la Gaceta, y la bajada explicaba que el estudiante se había refugiado en el comedor junto a sus compañeros y estaba siendo apresada. Es justamente una foto que se sale del canon. Esta chica, como todas las que vimos, estudiantes alejadas del prototipo supuestamente masculino de las militantes de izquierda, resalta por su pose, por su expresión, por su sonrisa. Ernest Gombrich dice que la ambigüedad y la contradicción son dos elementos importantes en los retratos que producen una atracción única. En sus términos, dice que producen una sutil inestabilidad. Es esa inestabilidad, esa ambigüedad entre una pose altiva, un paso firme, digno, y una risa plena que queda en tensión, que provoca que redobla esa ambigüedad, porque esta chica que está siendo llevada presa, lo que produce es una sonrisa, no la risa desfachatada de los ritos de inversión, sino una sonrisa leve, que casi podría pasar desapercibida en la copia de papel del diario ajada por el tiempo. No sabemos a qué se debe,
Sin embargo, esa incomodidad permite pensar en la capacidad de esa sonrisa de expresar una vida plena, capaz de contagiarse de valor y con ella, como descubrió Eco, confrontar per se con el oscurantismo, con la represión. Es esa foto en la que podemos redescubrir el sentido de las revueltas, el sentido del tucumanazo como legado, la condición política que hizo de esos jóvenes una generación que vivió la intensidad de una acción colectiva en un momento, en una época caliente, en la que la violencia fue legítima en función de un horizonte utópico que parecía realmente a punto de llegar. Es una época, un legado, con el que disputan todavía hoy algunos que estuvieron del otro lado, o no estuvieron en el cuadro, o estuvieron marginalmente, pero también que supone la empatía, movilizada, claro, al compás de otras revueltas posibles, de movilizaciones que, como las que están sucediendo también hoy, colocan la intensidad emocional y el compromiso político en las calles, en una nueva ola de mujeres movilizadas, y al feminismo justamente en el centro de la escena. Muchas gracias. Muchas gracias por tu contribución y por el aporte de documentos visuales, tanto a vos como a Emilio, generoso, y por supuesto que también soy una enamorada de Ginsburg y de su perspectiva moreliana, que viene de la historia del arte, ¿no? Que viene del método de los indicios para ubicar el autor en la historia del arte, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. También queda esto en nuestra biblioteca, en nuestra facultad, para los estudiantes que no hayan podido participar y también para los profesores que no hayan podido tener el gusto de participar de este momento de exposiciones. Muchas gracias.